Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasa Tatora Uridaye Nastapraye Swabhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamas Loke Bhaktir Bhavaiti Naistiki. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gourangi Radha Vrindavaneshvari Savanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Entonces estamos celebrando la capacidad de poder escuchar atentamente. Detrás de esto hay un capital muy valioso, es el famoso capital de la fe. No considera que hay una forma de estar mejor, que ya estamos bien por tener cuerpo humano, pero que podemos perfeccionarlo, que eso que nos duele, que nos hace darnos cuenta que somos compasivos, nos duele la injusticia o nos sentimos frustrados por no a veces alcanzar lo que queremos o que todo el mundo no lo pueda tener. Una suerte de sazón que nos da la mirada del mundo material en forma de injusticias. Se transforma o sirve de leña para que nos hagamos preguntas acerca de nuestra existencia y es una confianza en saber que ha sido de haber experimentado el efecto de los buenos consejos, de la buena perspectiva, bajo el uso de nuestra lógica, de nuestra razón, sumado a eso, a lo que nos entrega una buena compañía, con su calidez, con su ejemplo, nos parece atractivo en alguna medida lo que el conocimiento del yoga, el conocimiento del Veda nos puede explicar acerca del ser y su situación en este mundo. Entonces, un gran capital, el famoso capital el Srada, que también se habla, es como un regalo, algo que es otorgado, que es, sí, se nos aparece en el camino y se manifiesta ahí moviéndonos en una dirección. Todos tenemos una cierta fe en algo, lo hemos comentado varias veces, un cierto gusto, una inclinación que no pasa todo por la razón, no todo pasa por nuestra lógica, es una confianza en última instancia, pero no es bien administrada en muchos casos porque ni la notamos, estamos tan convencidos de la cierta normalidad de ciertos pensamientos o actitudes que no nos damos cuenta toda la cantidad de fe que he puesta en eso, la cantidad de autoridades que hemos aceptado, cómo están enseñado nuestro sistema de estímulo y respuesta, todo eso que el yoga nos invita, siempre con la pausa y con la sensibilidad humana, el tiempo que tenemos, que es muy bien dispuesto, siempre es muy extraño. Si uno le preguntan, ¿el tiempo va rápido o va lento? No sabría o no decir, porque a veces va muy lento. Dice, wow, todo el- tengo que esperar aquí todo este rato, me quedé esperando un rato largo. A veces uno dice sí, o por lo general uno dice, pero todo se fue volando, este año se fue volando, ¿cómo así que ya va la mitad del año? Entonces, podemos tener mucho, podemos tener poco tiempo, dice la medida del tiempo justamente está en la conciencia. Entonces el cuerpo humano tiene una posibilidad ahora de ocupar su tiempo, de desarrollar su sensibilidad para, para revisarse de qué está hecha de qué está hecho mi camino, quién lo indicó. Y es muy emocionante, es un camino de gran confrontación que al estar bien acompañados, al disponernos, nos resulta muy satisfactorio. No es normal
que nos guste la confrontación propia, de revisar las propias creencias, de estar pensándolo. Es mucho más normal que se nos ofrezca más bien evasión, que se nos ofrezca no pensar tanto, ¿no? Porque no se enloquece si piensa tanto, dice la gente. No se trata de pensar tanto, se trata de pensar sin traicionarse, se trata de pensar sensiblemente. Y eso es lo que el Bhakti anima. Muy interesante la, la unión que hay justo en este Bhagavad Gita entre el pensamiento y la acción. Porque si nosotros actuamos irreflexivamente, pues uno se indigna, dice, pero ¿cómo no pensó al hacer eso? No, es que está pensando tal persona, ¿cómo puede alguien ocurrírsele eso? No puede detectarlo. Y también no puede haber no demasiado pensamiento y al final no pasa nada. Entonces, justamente cuando somos expertos en la acción a partir del karma yoga, cuando nos volvemos expertos en el pensamiento, jnana yoga, parece lo que en el Bhagavad Gita se llama el buddhi yoga, el yoga de la inteligencia despierta, que es un sinónimo de el bhakti, porque la inteligencia despierta es una inteligencia que conoce que sus acciones guiadas a través de un pensamiento estable, firme, desapasionado, tranquilo, va a descubrir la belleza. No es la acción por la acción misma, que puede volverse simplemente una cuestión de como un burro. Trabaja y repite y repite. No es la acción por la acción misma. De hecho, no, muchas veces también puede tener esa visión de alguna manera. Cuando uno se da cuenta, uy, tanto esfuerzo, tanto que hicieron, Dios mío, ¿para qué? Esos pensamientos llegan a nosotros a veces, ¿sí? ¿A qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? De hecho, a nosotros se nos advierte, cuando estuvimos, el famoso Padre Zambrita, no empeñarnos en empresas demasiado difíciles. Demasiado difíciles es la conquista del poder en Colombia. Imagínense ustedes eso. Nosotros más bien reclamamos no participar, no echarle leña a los abusos de poder. Pero semejante empresa, si le va a uno la vida en eso, ni la logra. En el camino entran tantas fuerzas que nos superan que termina uno perdido. Entonces, el, el proceso espiritual no es un proceso, muy bellamente lo explican, para cambiar el mundo, que suena tan extraño. Pero sí hay grandes empresas a las que uno sueña y uno ve, sí, tantas personalidades moviendo tanta energía. Justo ayer estaba de visita un maestro que se llama Sri Sri Ravi Shankar. ¿Te lo han visto? Es famoso maestro. Y participó en el proceso de las FARC. Muy interesante, siendo su labor. Y ayer estaba yo esperando para entrar a una clase y pasó Sri Sri Ravi Shankar. Así, en medio de la calle y de la nada. Lo encontré ahí. Y justo me quedé pensando eso, las grandes empresas, ¿no? Proceso de paz de la Farwash. Qué ello sería, ¿no? A- aportar y eso, ¿no? Diferentes maneras, ¿no? Las grandes empresas. Y cuando hay un mensaje valioso, oportuno, por supuesto que hay una idea y hacemos parte del movimiento de Chaitanya Mahaprabhu, que es un movimiento para inundar el mundo, podría decir incluso para cambiar el mundo. Pero hay que saber administrar la propia cantidad de energía que se tiene y el propio lugar dentro de todo ese marco. Entonces sí, nosotros somos llamados al
bienestar de todas las entidades vivientes, que todo el mundo encuentre la paz. Ese mantra muy bello. Ustedes lo conocen, lo han escuchado, lo hemos recitado. Famoso mantra del Veda dice que todos los seres encuentren la paz, que todos los seres sean felices. Está ahí. Ahora, en qué lugar nos encontramos nosotros frente a todo eso? Es muy hermoso encontrarlo porque uno ahí enfoca todo ese anhelo en su propia práctica, en sus detalles, eh, en su, de hecho, en su propia familia, siguiendo los pasos de Arjuna, que está preocupado primeramente por su familia. Eso es su, sabe el Bhagavad Gita, necesitamos partir de ese entorno cercano y después ya terminamos viendo la forma universal y más cosas, pero partimos de ahí. Entonces nos vamos a, celebramos que tenemos fe, que tenemos cuerpo humano, estamos ubicándonos en qué labor nos corresponde. Y ahí también hemos conversado acerca de la importancia de asumirse en medio de una misión, claramente en medio de una misión. En medio de una misión significa responderse preguntas como justamente hacia quién va mi servicio, qué herramientas tiene para pulirse, para estimularse, para crecer y qué efecto tiene en mí el desarrollar este servicio, este SEBA. Primer SEBA, para nosotros somos, eh, alimentamos en el Bhakti la identidad de servidores, ¿sí? Somos unos das y unas dasis, unas aspirantes al servicio. Eso técnicamente se llama Sevaka. Sevaka es aquel que ejecuta el servicio. Y nos entrenamos primeramente en el servicio de la escucha, Sravaka. Entonces hacemos un sadhana en donde el componente de la escucha es muy importante. ¿Y qué tan buen escucha me voy, me estoy haciendo? ¿No? Cuánto veo sentir en mí la atracción por escuchar más? Esas son las preguntas de, de nuestro proceso. Que el Veda dice, pregúntate si estas preguntas son pertinentes, porque tienes una capacidad de hacerlo. Y con toda libertad, considéralo. Después, pregúntatelas con toda libertad. Primero, pregunta a ver si sí, eso sí vale la pena o no. Después, al hacértelas, contéstalas con mucha libertad y después ejecútalo con la misma libertad. Y ahí vas a encontrar, bajo esa base libre, lo sano que es el compromiso, lo sano que es la pertenencia, cómo se llena la vida de sentido cuando le hacemos sentir a alguien que cuenta con nosotros. Eso es bhakti, esencial. Cuenten con mi persona, con estas habilidades, con estos sentimientos para apoyar a esa causa. Comparto esta linda causa de Mahaprabhu. Y bueno, entonces estamos en el compromiso de escuchar, nos hemos predispuesto aquí para que Asea Bhaktivedanta Swami Prabhupada nos guíe con su reflexión, con su explicación. Hemos ido poco a poco, después de tantos cursos del Bhagavad Gita que hemos tenido, volvemos una vez más porque sabemos que no es de memorizar solamente cosas, aunque es muy bello memorizar los versos, no solamente de encontrar argumentos muy lógicos, muy graciosos, muy coherentes, sino de una y otra vez volver a decir, estamos poniéndolo en nuestra realización, ¿no? Estamos volviéndonos, el ser ha sido tocado, no solamente el intelecto, no solamente la acción, el ser, en últimas, la palabra técnica para ello es el bhava o el sentir. Hemos desarrollado una inclinación natural, esa que está detrás de todo, a veces imperceptible, pero todos pensamos a partir de un bhava, todos pensamos a partir de un sentimiento. Todo lo que hablamos, toda esta fe, todo este trabajo, lo que está dejando en el fondo es una predisposición, un gusto
así, muy externo y muy interno a la vez. Muy curioso, muy externo y muy interno a la vez. Es un gusto así como lo que naturalmente te atrae. Hay cosas que uno está por ahí, no sé, algo con arequipe, uno dice, ay, tan rico, ¿eh? Está ahí en la barra de los helados, están todos, y uno dice, traje, el arequipe tiene cierta magnetismo para mi ser. Eso es un baba particular, así mismo vamos por la vida con un baba, y cuando vemos, y va surgiendo nosotros, vamos por la calle, escuchamos algo relacionado con Krishna y uno se sienta a ver qué está pasando y cómo. Claro, por supuesto, hay formas de manipular la imagen de Krishna y ese criterio también lo vamos desarrollando. Pero en general hay un gusto, hay un interés y poco a poco nos vamos sintiendo mejor ahí. Nos resultan simplemente hermosos, deleitables en lo profundo del alma, externamente también, pero sabemos que los sentidos tienen su locura y su tiempo, su fluctuación. La mente tiene, al estar en los sentidos, está fluctuando, pero vamos dejando que sea cada vez se decante más un sentimiento. Y aquí entonces si la Prabhupada nos va llevando de la mano, explicando los temas del Bhagavad Gita, explicando la actitud para leerlo y cómo es que se va configurando nuestras pramanas, nuestras premisas. ¿En dónde estás? ¿Qué haces acá? ¿De qué se trata este mundo? Todos tenemos unas respuestas a todas estas preguntas aquí. Si la Prabhupada está ordenando nuestro pensamiento de forma sistemática, nos está diciendo, debes preguntarte qué es eso de la entidad viviente, qué es la jiva, qué es tu individualidad. Después, cómo funcionan las cosas, bajo qué control, cuál es la causa detrás de las causas. Entonces, jiva e isvara. Muy importante isvara, porque de ahí entendemos nuestro origen. Y después, la naturaleza material de la cual va a hablar hoy. Después, el tiempo, famosísimo Kala. Pequeña pausa, perdón. Decíamos, está, ¿quién eres? Jiva, que es el controlador Isvara y que es la naturaleza material Prakriti. Después, que es el karma y que es el tiempo, Kala. Muchos de ustedes han escuchado, lo volvemos a poner sobre la mesa, porque es muy interesante y poco a poco eso se aprende, digamos así, por ósmosis, que es la mejor forma, de hecho, digamos, ciertas cosas no se aprenden si no es si solo algunos, la profundidad que se alcanza a partir de aprender cosas por ósmosis no se alcanza fácilmente por otros métodos. Eso es. ¿Y qué es ósmosis? Es lo que nos va quedando muy impregnado desde la piel hacia adentro. Por eso es tan importante las miradas, los encuentros, parte del servicio que está fundamentado en el famosísimo Vapu o el relacionamiento físico en el servicio con con la fuente de a quien servimos. También las instrucciones, la otra parte, Van y Vapu, hemos comentado. Te vamos hoy es decir, la Prabhupada aquí, ¿qué es la naturaleza material? Dice, ¿qué es la naturaleza material? Eso también se explica en el Gita, diciendo que es Prakriti inferior, naturaleza inferior. Muy bello este orden, porque hay otra visión acerca
de Prakriti, la naturaleza, que sirve en un determinado momento para animar nuestra visión más espiritual, más esencial. La visión a la que me refiero, la visión entre el alma y el cuerpo. ¿Sí? Es muy enfatizada por los griegos, muy enfatizada en el cristianismo también. Es decir, la carne y el espíritu. Entonces está aquí la carne y es el espíritu. Esa diferenciación cuando se nos va la mano, cuando no se armoniza, nos crea problemas. El problema siguiente es condenar la carne, condenar la naturaleza material. Y entonces, al tener que vivir en la naturaleza material, pero sintiendo que es demoníaca, o que se opone a lo que debo buscar, o a lo que es el néctar, a lo que es esencial, que es así, es el néctar, la esencia es el alma, pero al no saber, al tener ahora que ocupar el cuerpo material, se nos crea un problema, una doble moral, una crisis extraña. Bhagavad Gita, muy bellamente explicando el Bhakti, dice, sí, diferencia la carne del alma, está muy bien, pero no es que la carne, no es que la materia esté en contra del alma, no. Diferenciación no significa en contra. Ese concepto es muy chévere para muchas cosas. Normalmente la pelea con lo distinto es un clásico. Como es distinto a mí, entonces está en contra mía. Jeje. No, 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 no. Es distinto, pero está en contra tuya. Ahora vamos a entender entonces cómo hacer para decir si es, no es diferente, no volvernos materialistas, decir, hay toda la misma cosa, no pasa nada, porque eh, podemos reducir mucho las experiencias a través de esa visión, podemos volvernos fácilmente irresponsables a través de esa visión. Sí, somos una- el materialismo suena a veces muy chévere porque es como que uno se desembaraza de tanta idea de la mente. No, aquí ya lo que hay, ahora. Muchas veces pensamos así, a una hora se nos atraviesa esos pensamientos de forma muy atractiva y conocemos mucha gente que lo hace. Pero a la hora de ampliarlo, profundizarlo, uno se da cuenta que el trato material a una persona la reduce, ¿no? A nadie le gusta que simplemente sea considerada bien o mal por si tiene un reloj de tal tipo o si no lo tiene. Eso es muy de sentido común. Entonces ahí el materialismo se siente necesariamente eh, reducido a una forma de pensar no muy eficiente. Dice entonces, la solución es no pelees con Prakriti. Considérale, dale su lugar. ¿Y cuál es su lugar? Que es una naturaleza simplemente inferior. A la entidad viviente se le explica como la Prakriti superior. Entonces, mira, qué hermoso concepto. O que aquí lo decimos así como quizás como algo así como que no viene a nada. A veces uno explica eso y bueno, nos quedamos a pensar ahí como que no viene a nada. Pero es muy interesante, una vez uno ha construido su pensamiento interno, lo ha estructurado, le ha dado su lugar al Bhagavad Gita, después en el día a día, cómo este tipo de conceptos vienen a contestar preguntas y a iluminar nuestra acción, etcétera, etcétera. Estas claridades conceptuales después, así en las decisiones cotidianas, se vuelven supremamente efectivas. Y eso nos hace unos practicantes sólidos, filosóficamente hablando, profundos, no necesariamente estilizados, eso es otra cosa y también tiene sus problemas porque no puede ahí ya volverse lleno de florituras. De eso también se advierte como problema. Puede parecer ahí muy elegante, muy no sé qué, pero eso es
Ya es como que una gratificación extraña con el conocimiento ocurre muchas veces. No, es sencillo, no es nada complejo, pero sí es, eh, digamos, a lo que recurrimos, es donde están nuestras bases de pensamiento y de acción. Entonces, importante, Prakriti, ¿qué aprendemos de Prakriti? Que existe una superior y existe una inferior. Prakriti inferior es la naturaleza material como la conocemos, lo que estamos llamando la carne, para entenderlo con la metáfora cristiana clásica, un poco extraña también. Y Prakriti superior, que es el alma. Pero Prakriti las dos, ¿por qué? Porque todas pertenecen al Supremo. Ahí viene la armonía. Dice, ya sea superior o inferior, Prakriti siempre se halla bajo control. Qué interesante. Prakriti es femenina y el Señor la controla tal como el esposo controla las actividades de la esposa. Este es el clásico y por supuesto muy polémico en nuestros tiempos, equilibrio masculino-femenino, que es polémico porque evidentemente se ha vuelto una, una excusa para el abuso, para todo mal, pero que bien entendido, desapasionadamente y también habiendo curado muchas de las diversas heridas, se puede entender. Predominado, predominante y digamos, el juego de roles, que también es un juego de roles muy interesante, ¿no? Que, que hace que pase, ¿no? Y bueno, desde que decimos la libertad, muy chévere. Me recuerdo en el fútbol alguien se tiene que poner de arquero. A alguna gente no le gusta, a otros les encanta, pero arquero tiene que haber. Y a ratos eh, se van rotando también. Se van rotando y al final no se rota y lo que aparentemente no es tan chévere o no les va gustando y todo eso. Entonces, la pelea entre masculino y femenino, controlador y no controlador, es una pelea que el Veda ayuda un poco a pensar en la reencarnación, muy interesantemente. Entonces, en la siguiente vida, los hombres, mujeres, las mujeres, hombres. En la siguiente, las mujeres, hombres. Los hombres. Así, ahí está el samsara. Pero es una relación que puede volverse un desastre, pero es una relación que, según nos explican aquí, puede volverse hermosa. Es hermosa en este momento. Prakriti, Prakriti siempre está subordinada, predominada por el Señor, quien es el predominador. Ahora, tanto las entidades vivientes como la naturaleza material están predominadas, controladas por el Señor Supremo. Eh, Allá no hay pelea. Todos somos almas pertenecientes a Prakriti, Prakriti superior, bajo el control del Señor Supremo. De acuerdo con el Gita, aunque las entidades vivientes son partes integrales del Señor Supremo, se les debe considerar Prakriti. Eso se menciona también claramente en el capítulo 7 del Bhagavad Gita. Apareyan itista arayam prakritim vidi me param jiva bhutam. Esta naturaleza material es mi Prakriti inferior, pero más allá de ella hay otra Prakriti, Jiva Bhutan, la entidad viviente. Pues aquí es un orden que nuevamente parece, aquí, como he dicho ahí, quién sabe dónde, pero después aplicado en las circunstancias que pasan, el Señor como controlador, la entidad viviente como su parte subordinada, muy interesante. Ahora, ¿qué hace la diferencia? Muy, muy bello explicar, bueno, todos son Prakriti, pero ¿cuáles serán por qué una es inferior y otra es superior? Y vamos a encontrar lo importante de la libertad y la capacidad de amar. Entonces, es muy bello, como el giro que tiene toda esta historia en el Bhakti. Cuando uno se da la oportunidad
de considerarlo, se cura de algo muy normal también que aparece muchas veces cuando la gente escucha Dios el controlador. Uy, hay una resistencia interna, como que, uy, entonces ¿yo qué? Estoy en manos de Dios. No, 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 como que alguien me está controlando. Eso es, por ahí hay que pasar. Y se pasa eh, a las buenas o a las malas. ¿Cómo así que las buenas o a las malas? Lo he mencionado. No me creo controlado por nadie, ni por nada, ni por ningún Dios. Y lo único que tengo que hacer es morirme. Lo han escuchado, lo han dicho, ¿no? Muy normal, ¿no? Dice, ah, sí, yo me pongo a ver aquí, nada, tengo que hacer para nadie. Ahora, cuando nos explicábamos, cuando hablamos de morirme, morirme significa el efecto del tiempo sobre mí. Y si tú dices, solo tengo que morirme, es decir, solo obedezco al tiempo, ahí te vas a dar cuenta cómo el tiempo, todo el tiempo te está mandando. Así que si extiendes lo que ya has concluido y es que solo tienes que morirte, significa solo tengo que estar pendiente del tiempo. Y ahora date cuenta en tu día a día, tantas cosas que tienes que hacer por el tiempo. Después va, a partir de eso, vas a darte cuenta que tienes que coordinar los tiempos con otros. Y que tu tiempo de comer está mediado por el tiempo en que llegaron las frutas y las verduras a tiempo a un lugar que abre y las vende a cierto tiempo y que requieren de una cocción de cierto tiempo. Y dices, wow, parece que estoy controlado todo el tiempo, por el tiempo, es decir, por Dios. Pero es un trabajo porque de esas cosas también ha habido muchos abusos y porque habrá cierta resistencia y también muy interesante porque no es natural alma solo el control. Justamente les decía, porque si alguien una vez superamos eso, nos damos cuenta, el giro que da el Bhakti es muy interesante y es que dice, el gran controlador eleva parte de su energía, Prakriti, la vuelve superior al dotarla de la capacidad de ser libre y al dotar la capacidad de ser libre, la capacidad de desarrollar amor y él se va a confesar como controlado por el amor. Ese es el giro maravilloso del Bhakti. Es realmente de otro planeta, es parte sustancial de lo que hacemos y lo que estudiamos. No así que el gran Señor, el dueño del tiempo que me controla, es sensible a circunstancias amorosas particulares. Y ahí pasamos de luchar con esta materia que necesitamos y por eso vamos paso a paso, tanto en el Bhagavad Gita como en el Bhagavatam, estudiando los mundos y las acciones y desarrollando humildad, porque sin esa vamos a pensar que vamos a entender y no vamos a entender, y ocupar y requiere un trabajo, golpear la roca. Eso es, no, eso es ahí, por eso es tan importante hacerlo acompañado y con buenas charlas, porque es un trabajo de el ego es escurridizo y tenemos que sacarle gusto a perseguirlo, si no, él nos va a ganar de entrada. La mente dice, a mí nunca me digan nada para yo poder mandar. El ego va a decir que nadie te mande para yo poder seguirte mandando. Un famoso truco de él. Si la Prabhupada lo mencionó, no, no. Entonces, ¿yo por qué va a servir a Krishna? Sí, porque no servir a Krishna significa sí o sí servir a la versión material del mundo. Sirviente eres siempre. Dice si la Prabhupada muy categóricamente. Pero una vez se atraviesa eso, que es entender los mundos, mi lugar, la humildad ontológica, el existencialismo, la amargura del materialismo, de forma sistemática, como requiere nuestro cuerpo humano, con sensibilidad y con paciencia y con orden, y tomándolo en serio. Una vez pasa eso, estamos cualificándonos poco a poco para entender la dulzura de Krishna. Es muy bello. Y su juego divino y cuál es el lugar de Tulasi y todo lo que sabemos es tan capaz de conquistar nuestra alma, de lo que está hecho toda esta perspectiva espiritual desde el Bhakti. Goloka brindaban los pasatiempos amorosos, los lilas. Pero ahora vamos entendiendo nuestro lugar, como dice aquí, entidades vivientes, Prakriti superior, Prakriti inferior. La propia naturaleza material está constituida por tres cualidades. Entonces aquí también conocimiento técnico, lo hemos escuchado muchas veces. Una vez más, queremos ponerlo
para irlo masticando lento. Qué, qué gran herramienta de, de conocimiento y de desarrollo de acción es la descripción de entender la materia gobernada por tres modalidades. Qué gran información, qué noble aspiración tenemos como estudiantes del Bhakti, volvernos personas que sean sensibles a las gunas. Es cuando hablamos en la formación de los yogis, de hecho en el sendero del yoga, en el yoga Vedanta, las habilidades que se evalúan no son las capacidades no son solamente las capacidades técnicas para ejecutar ciertas asanas o no ejecutar ciertas asanas, o entender el cuerpo humano o no entenderlo, o alcanzar cierta claridad conceptual en muchas cosas. Eso es muy importante, una gran herramienta, lo celebramos y honramos todos los linajes que nos han permitido ese punto de entrada, justamente hacernos más sensibles. Pero tenemos que revisar, bueno, ¿y cuáles serán los conocimientos que yo necesito, las habilidades para darme cuenta que sí estoy en forma integral, completa, el yoga, todo lo que me habla, que esto no se me quedó en un elemento fisioterapéutico o algo así, más refinado, más sensible? Uno de los elementos importantes que yo estoy desarrollando, sensibilidad pránica, estoy desarrollando criterio con respecto a las gunas, como forma de mirar el mundo y como forma de dirigir el mundo. Es una categorización que va directamente eh, a abordar nuestra epistemología, nuestra teoría de cómo conocemos las cosas, porque en bondad el conocimiento es otra cosa. Entonces, al distinguir las modalidades y ejercer una visión desde la bondad, todo lo demás cambia su color, cambia su lugar. Todo esto es muy bello, estamos aspirando a Sattva Guna cada vez más en nuestra alimentación, en nuestros horarios, en nuestra forma de hablar, en los lugares, en nuestra puntualidad, en nuestra limpieza, todo lo que hace que este conocimiento se vuelva nuestro día a día. Yogi es una persona sensible a las gunas, con criterio a la hora de escoger y en el proceso, porque no todo el tiempo llegamos a hacer la mejor escogencia también. El yogi entiende sus momentos, sus circunstancias, y las diferentes inclinaciones, naturalezas, todo eso. A eso también es sensible, de hecho, eso tiene que tenerlo junto con lo otro, porque si no se vuelve re fastidioso. Pero si entiende y admira, ¿no? Es decir, y disfruta y siente que es la modalidad de la bondad. No está lejos, no es tan raro. Modalidad de la bondad es algo limpio y ordenado, frente a algo sucio y desordenado, clásico. Vamos a escuchar si la Prabhupada. La propia naturaleza material está constituida por tres cualidades: la modalidad de la bondad, la modalidad de la pasión y la modalidad de la ignorancia. Por encima de estas modalidades se halla el tiempo eterno, y mediante una combinación de estas modalidades naturales y bajo el control y la supervisión del tiempo eterno, aparecen las actividades, las cuales se denominan karma. Entonces, toda acción es la combinación de dos cosas, de un tipo de vibración de la materia bajo el control del tiempo. Interesante, esto es el famoso Sankhya Yoga, estamos dividiendo la realidad de las acciones en sus componentes. Entonces ahí está, Prakriti más Kala igual karma. Estas actividades se están realizando desde tiempo inmemorial y nosotros estamos sufriendo, disfrutando de los frutos de nuestras actividades. Entonces, ¿en qué debo yo revisar si actúo o no? Yo me pregunto, ¿es el tiempo de hacerlo? En coordinación, lo dijimos hace un rato, con los tiempos de los demás y con los tiempos del día. Es tiempo de levantarme, es tiempo de acostarme, es tiempo de decir, es tiempo de no decir, es tiempo de sembrar.
Ustedes saben que eso se multiplica tremendamente. Es eso, y ahora bajo qué vibración, movido por qué intención, llevado buscando qué resultados. Son los componentes que nos regala el Bhagavad Gita para enseñarnos a actuar. Muy científico y muy poderoso. Estas actividades se están realizando desde tiempo inmemorial y nosotros estamos sufriendo, disfrutando de los frutos de nuestras actividades. Ahí está. ¿Por qué soy feliz? ¿Por qué soy triste? Porque estás recibiendo los frutos de lo que hiciste bajo una guna y bajo un karma, bajo un kala. Por ejemplo, supóngase que yo soy un hombre de negocios que ha trabajado muy duro y con inteligencia y que ha amasado una gran fortuna. Entonces soy un disfrutador. Pero supóngase que luego pierdo todo mi dinero en los negocios. Entonces me embarga el sufrimiento. De la misma manera, en cada aspecto de la vida disfrutamos de los resultados de nuestro trabajo o sufrimos de los resultados de este. Eso se denomina karma. Aquí hay que memorizar los hermosos versos del karma, hay que entender las divisiones del karma, hay que hacer los ejercicios y por eso estudiamos el Bhagavad Gita. Nos tendríamos que detener a analizar qué tan buenos, qué tanto han transformado nuestra vida, conocer el concepto karma y qué tanto al actualizar nuestros pensamientos bajo la visión del karma y nuestras acciones toman otra fuerza, toman otro color. En el Bhagavad Gita se explican todos estos temas, entonces, dice Srila Prabhupada. Isvara, el Señor Supremo, Jiva, la entidad viviente, Prakriti, la naturaleza, Kala, el tiempo eterno, y Karma, la actividad. De todos estos cinco, el Señor, las entidades vivientes y la naturaleza material y el tiempo son eternos. La manifestación de Prakriti puede que sea temporal, pero no es falsa. Ahí viene entonces, muy interesante también el concepto de... Entonces, como es, no es lo esencial, entonces resulta falso. Eso también otra de las vertientes que aparecen en el camino de ir comprendiendo esto, así como aparecía la vertiente al diferenciar el alma del cuerpo, aparece la vertiente del rechazo al cuerpo, que es un momento, digamos, de exagerar el argumento. Así también diferenciar la temporalidad del tiempo, dice, ah, entonces eso es falso. Esto se explica una y otra vez en el Bhakti también, muy fundamental en esta construcción conceptual que hacemos. Dice, algunos filósofos dicen que la manifestación de la naturaleza material es falsa, pero según la filosofía del Bhagavad Gita o según la filosofía de los Vaishnavas, no es así. La manifestación del mundo no se acepta como falsa, se acepta como real, pero temporal. Esto diferencia a las escuelas. Algunas tendencias dentro del budismo, dentro del impersonalismo, se suscriben a esto. Digo algunas tendencias porque no generalizamos, no es de rigor académico generalizar, pero para ubicarnos un poco, decimos, bueno, algunas tendencias para hacernos una idea. La manifestación del mundo se acepta como falsa, perdón, no se acepta como falsa, se acepta como real, pero temporal. Se dice que se asemeja a una nube que se desplaza por el cielo, o la llegada de la estación lluviosa que nutre los granos. En cuanto la estación lluviosa se acaba y la nube desaparece, se secan todos los cultivos que la lluvia nutría. De la misma manera, esta manifestación material aparece en un cierto momento, permanece por un cierto tiempo y luego desaparece. Así es el funcionamiento de Prakriti, pero ese ciclo existe eternamente. Por lo tanto, Prakriti es eterna, no es falsa. El Señor se refiere a ella como mi Prakriti. Esta naturaleza material es energía separada del Señor Supremo, y de igual manera las entidades vivientes también son la energía del Señor Supremo, aunque no están separadas, sino más bien relacionadas eternamente. Muy bello. Entonces el Señor siempre está relacionado con Prakriti en su forma de Prakriti temporal inferior y su propia Prakriti superior y, y en las entidades vivientes. Ese orden
nos permite a nosotros llegar a la muy hermosa conclusión de que el Prakriti inferior, la materia, al estar relacionada con el Señor, es sagrada también. Desde una perspectiva, si tú miras la materia entendiendo que es energía espiritual, y entenderlo significa no solamente decirlo para después disfrutarlo sin considerar al Señor, que es lo que pasa muchas veces. Dice, Dios nos dio estos cuerpos para que los disfrutemos. Dios disfruta a través de mi cuerpo y por eso disfruto. Suena muy bien, suena muy chévere, eso es como el sueño el último el sueño más recóndito nuestro, la famosa todo permitido, sentir el material, disfrutar materialmente sin que tenga remordimientos espirituales porque estoy entregado a lo mismo y una muy seductora forma de pensar que esconde muchas veces cuando no hay sistema ni orden, simplemente un atajo mental, un arreglo mental para disfrutar. No, al entender el Prakriti como la naturaleza del Señor, se necesita, el Carpe Diem exactamente, se necesita comprender el Señor dentro de eso, en la ecuación. Entender eso es el Bhakti, entender la ecuación del Señor es como darte cuenta, porque lo otro digamos, está bien, es muy directo y no va. El Bhakti ustedes saben que no pelea. El Bhakti simplemente demuestra y ofrece mejores versiones de placer. Y con eso se vuelve lo más contundente que existe. Entonces, dice, bueno, ok, si lo quieres entender así, dale nomás. El alma después va a sentirse satisfecha. Pero prueba el ver el mundo como energía del Señor, permitiendo que sea el Señor el disfrutador primario. Imagínense ustedes eso. Ah, pero es que él quiere que yo disfrute porque él me quiere a mí también. Sí, pero esa no es la parte que te corresponde a ti. La parte que te corresponde a ti es ponerlo a él como el disfrutador primero. Y después él va a hacer la parte que le corresponde, es ponerte a ti como el disfrutador primero. Y ese intercambio amoroso se llama conciencia divina, conciencia de Dios, conciencia de Krishna, se llama Goloka ahorita, donde todos están pensando, Krishna, ¿qué va a hacer hoy? ¿Cómo lo puedo satisfacer? Y Krishna está pensando, ¿qué están haciendo todos? ¿Cómo los puedo satisfacer? Ese intercambio amoroso. Ahora no es una cosa, una vez más, de ajuste mental y de no sé qué, es una cosa que el Bhakti nos dice, tienes que atravesar, romper tu ego, atravesar el mundo de solo lógica y entrenarte en ello, cantándole a tu Lasi, ofreciendo la comida, dejando que sea un proceso real. Estamos llenos de procesos irreales, de falsas, cuántas ideas políticas locas hay, de gente que simplemente está ahí sin entender los sentidos, con cualquier locura así. Entonces, la perspectiva es totalmente hermosa, totalmente lógica. Ahora, sigue las indicaciones de quién te la explicó para lograrla. Ese es el compromiso con nuestra escuela. El Señor se refiere a ella, dice, como mi prakriti, esta naturaleza material, repito, la energía separada del Señor Supremo, y de igual manera las entidades vivientes también son la energía del Señor Supremo, aunque no están separadas, sino más bien relacionadas eternamente. Así que el Señor, la entidad viviente y la naturaleza material y el tiempo son todos interrelacionados y son todos eternos. Ese es hermoso. El yoga es entender el ciclo natural, el flujo natural de energía que existe entre Prakriti, Jiva e Isvara. Eso es yoga, a través de comprender el tiempo y a través de comprender Kala. Por eso el Bhagavad Gita es el libro fundamental del yoga. Esto es vital para saber a qué sirves, a dónde van tus acciones. Si no, el esquema va a ser otro. Vas a tomar los rudimentos del yoga para servir un esquema materialista, un esquema que ha desordenado tus elementos fundamentales. Pasa mucho, ustedes lo saben, esto es una denuncia, por supuesto que sí. Así que el Señor, bueno, eso está relacionado. Sin embargo, dice, el otro factor, karma, no es eterno.
Los efectos del karma puede que sean de hecho muy antiguos. Estamos padeciendo y disfrutando los resultados de nuestras actividades de tiempos inmemoriales. Pero podemos cambiar los resultados de nuestro karma o actividad. Y ese cambio depende del perfeccionamiento de nuestro conocimiento. Entonces ahí está, la correcto flujo de la energía que fluye entre Prakriti, Isvara y Jiva, que siempre está pasando y que cuando lo tomamos por el lado no amable, nos aplasta, así como aplastan las bombas atómicas a la gente, como el dolor que existe, eso es así, de brutal es el asunto. Mal administrado el flujo energético en esta vida, pero bien administrado se llama yoga y bien administrado se llama flujo amoroso constante. Ahora, ¿qué está ahí en juego? Está el karma, que puede ser transformado. Esa es la moneda de cambio, tu acción. Estás sometido a este mundo, al mal flujo, eso se llama karma. Pero ese sometimiento al flujo llamado karma puede volverse otra cosa. Tu karma puede ser karma yoga, puede ser la misma causa que te oprime, te libera, famoso. Las metáforas son muy lindas, a mí me gusta mucho. Dice, la misma energía con que funciona la nevera es la misma energía con que funciona el calentador de aire. Entonces esta energía, Prakriti, este karma, estas acciones, todo puede volverse un gran cautiverio, una gran liberación. Estamos dedicados a diversas actividades. Indudablemente no sabemos qué clase de actividades deberíamos adoptar para lograr liberarnos de las acciones y reacciones de todas ellas. Pero esto también se explica en la Bhagavad Gita. No se pierda la siguiente sesión acerca de cómo es que hacemos que la acción no sea la que nos atrape, sino que sea la que nos libere.